Aprovecho ya que tengo el micrófono para no andar perdiendo tiempo. Quiero presentar yo al primer conferencista de lujo que tenemos, que es el arquitecto Nicholas Goldsmith. Por favor, Nicholas. Nicholas Goldsmith es de una firma de Estados Unidos, FTL, que se dedican al diseño de todo tipo de membranas, de isoestructuras. Tiene una larga reputación a nivel mundial, ha intervenido en los proyectos más importantes del mundo, diría yo. Y además ha sido profesor, por lo menos, en el Pratt Institute de New York y en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Así que, Nicolás, adelante, bienvenido. Buenos días. Thank you. Gracias. It's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí. And Roberto, thanks so much. Roberto, muchas gracias por organizar este simposio. The faculty, the university, Muchas gracias también a la facultad, a la universidad, por estar siendo la sede. Gracias a ISS por el apoyo y también quiero agradecerle al cuarto simposio latinoamericano de tensoestructuras. Hoy voy a hablar sobre la idea de las membranas. Las llamo piel y biomembranas en la construcción. Creo que en cierta manera lo que me interesa es mirar la manera como se utiliza la piel y verlo, reinterpretar nuestra comprensión de las membranas y cómo de hecho podemos utilizar algunas de las ideas que vemos en la naturaleza e incorporarlas en algunas de nuestras estructuras de membrana. Entonces, comenzando con la piel humana, es el tejido externo que recubre nuestro cuerpo. Es el órgano de mayor tamaño, es 1/25 sobre el peso del adulto, sirve como cobertura que nos impermeabiliza, nos mantiene fuera, nos protege de las enfermedades, de la luz, de las temperaturas extremas, hace todo tipo de cosas. La piel humana está dividida en tres áreas. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es una capa muy delgada, es la más externa, que tiene las glándulas sudoríparas y realmente es la membrana que nos da la impermeabilidad al agua. La dermis, que tiene los folículos pilosos, tiene algunos elementos sanguíneos. Y en la hipodermis están las arterias y las venas. Entonces, en vez de entrar en detalle de esto, lo que único que quiero hacer es darles la idea de que hay diferentes membranas y que cada una tiene su función, pero interactúan. Y en esa sinergia dan todo tipo de diferentes soluciones a los problemas que tiene que enfrentar el organismo. Hay otros tipos de pieles, cáscaras de fruta. Hay también escamas y diferentes materiales. Y además la vestimenta, la ropa, esta es la primera extensión que usamos. Usamos la ropa, la vestimenta como otra capa de la piel. Por ejemplo, a la izquierda ven ustedes Loie Fuller, que es una bailarina del siglo pasado, de fines del siglo pasado, que usaba una bailarina que podía bailar extendiendo las telas y dándole fórmulas volumétricas. Y la imagen de la derecha es una radiografía de un aguijón. Y hay elementos que son muy blanditos como la piel y otros que son cartílago, que son más duros, y la combinación de los dos es lo que logra una estructura similar a lo que son las estructuras de membranas. Sabemos lo que es la ropa, la vestimenta se pone un poco esotérica, tratando de hacer combinaciones entre lo duro y lo blando y buscar diferentes efectos de textura. Conocemos obviamente la historia de los cueros, de las pieles de los animales en general.
no son tejidos, sino que más bien se ponen sobre diferentes estructuras, marcos de estructuras como los tepis, las carpas de los indios. Y se integran, las membranas se pueden integrar ya sean de tela, de planchas de polímeros o redes de cablas que nos permitan. Y la idea es que permitan flexibilidad, que nos permita movimiento. Entonces buscamos las pieles de las construcciones y vemos que hay muchas superposiciones pero tienen estructura, forma, acústica, sombras, superficie de luz, generación de energía y recolección de agua, y luego hay sistemas híbridos donde hay diferentes materiales y diferentes cosas. Quisiera hacer ahora una digresión. Siendo arquitecto, estando en una universidad, quisiera decir que al principio del siglo XX, con el advenimiento del modernismo, se hizo una enorme distinción gracias a Le Corbusier y la casa dominó. Nos dicen que las estructuras es una idea técnica y que la composición está separada, que la estética se convierte en una composición de formas con planos libres y fachadas. Como ejemplo de estructuras, este es un ejemplo de la separación de estructuras y formas. Había poca gente en el siglo XX que realizó que esto era un error. Félix Candela con la construcción de las tiras de cemento, de hormigón, Frei Otto, Nervi y Bucky Fuller con su tensibilidad y sus estructuras. Toda esta gente buscó las estructuras de manera como elementos independientes. Y yo creo que es importante, y dado que uno de los sponsors es ISS, ellos fueron uno de los grupos y organizaciones que realmente presionó esta idea de que la forma y la estructura se integraran. Y si vemos la piel, bueno, tenemos que organizarnos. Yo creo que hoy con las membranas realmente estamos al nivel, seguramente ustedes lo conocen, este es el Frankenstein de Mary Shelley, y la idea era armar con pequeños pedacitos y que ven que le salen tornillos del cuello. No es una persona muy elegante, no funcionaba muy bien, no podía caminar demasiado bien, pero estos, bueno, son los primeros pasos, y ahí es donde estamos un poco con las estructuras de membrana al día de hoy. Entonces, todos conocemos los tipos de pieles de membranas. Tienen sistemas con marcos, con sistemas con cables y struts, donde se utilizan las estructuras para sostener, y los neumáticos donde se inflan las estructuras. Voy a comenzar con uno de los primeros proyectos que diseñé. Esto es, en 1979 hicimos esto para la orquesta de la Sinfónica en Washington DC, y esto simplemente es una estructura muy sencilla con sujetándolo de atrás, pero es simplemente un elemento. Y con los años seguimos trabajando con este proyecto. A los 30 años ven ustedes que ahora está más sofisticado, tiene 1000 metros cuadrados y sigue creciendo con nuevas columnas. Cada año se le agrega algo y se ha convertido en un gran show de televisión en Estados Unidos. Y eso es bueno para las estructuras de telas en general. Pero la forma, como decía, si es parte de la forma estructural, como recién veíamos, es una combinación entonces de conos, etcétera, y se ve aquí entonces cómo se pueden hacer formas interesantes. Una de las cosas que sucede es que si empezamos a poner esto juntos, empezamos
a funcionar con bordes. Una cosa que me molesta a mí son esos cables que se ponen en las columnas como dar seguridad. Uno necesita un sistema secundario flotando por allí. Yo empecé a pensar, bueno, si podemos usar los bordes como los cables guía y triangularlos, si el material fuera, por alguna razón sufriera, uno podría mantener de todas maneras la estructura sin un problema. Esto es en 1980, hicimos un trabajo en Inglaterra y ven ustedes allí que la estructura triangular va hasta el piso y luego hay una superficie de membrana entre medio. Entonces la idea es tener paneles que formen pieles más complejas. Abajo tienen de ISIM y aquí ven ustedes las diferentes partes. Las telas están en diferentes direcciones y están unidos formando una estructura. ¿Cómo se generan estas formas? Se puede hacer por acústica, por limitaciones de sitio, ángulos solares, viento, hay toda una forma de generar forma. Pero quiero comenzar con el concepto de la acústica. Este es un proyecto de 1981 que hicimos en el puerto de Baltimore y básicamente se basa en la idea de diagrama en rayos. Observando cómo rebota el sonido en las superficies es muy difícil. En el caso de la música pop, hay que generar una serie de estas superficies de alto poder que es como que mezclan el sonido a medida que se desplazan. Eso fue en el 81 en el puerto de Baltimore y a los 10 años nos pidieron uno más grande, con 3.500 asientos en vez de 2.000, pero aquí tuvimos que ir hasta el muelle. Entonces ahora el generador de la forma era el muelle en sí. Entonces tomó una forma triangular donde estaba sujetado. Algo que me fascinaba era expresar los detalles de la estructura. Aquí ustedes pueden ver la articulación del detalle, el hecho de cómo se unen los elementos y la compresión, cómo estos elementos encajan con los bordes rectangulares del muelle, con los cables rectos que bajan y que lo unen al muelle. Entonces, ¿cómo funciona esto en los edificios? ¿Cómo se pueden unir estas estructuras? Y esto puede servir, por ejemplo, para áreas de almacenamiento, para bambalinas de un teatro o de un espectáculo. Y pensamos entonces, por ejemplo, poner techos cónicos y allí ven ustedes cómo están las estructuras puestas sobre los techos y ven cómo se evitan los ángulos rectos. Desarrollamos la idea de desarrollar pieles blandas a edificios duros. A principios del 90 hicimos en Arabia Saudita un edificio de entretenimientos y ven aquí cómo se puede unir a diferentes estructuras, a vidrio, a paredes rígidas, cómo se puede juntar a sí mismo diferentes partes. Este el del medio es se le hace es honrando la tradición morisca con los ángulos, imitando la estructura morisca. Esto lo hicimos el año pasado en Nueva York para Naciones Unidas, un edificio que están utilizando, un edificio transitorio que tiene que durar 5 años mientras que hacen toda la remodelación de la sede de Naciones Unidas. Es una tela de teflón, de silicona, con paredes de policarbono. Este es el ingreso de los vehículos, del otro lado es para peatones. Se entra caminando en el de la derecha y es una mezcla de diferentes materiales, cada uno de los cuales tiene su propia calidad de performance. Así que queríamos una mayor translucencia donde están los arcos, la iluminación, todos los sistemas mecánicos,
porque esta es la parte del estacionamiento, y es bizarro porque el cliente era el servicio secreto, y la preocupación era que, por ejemplo, el presidente Obama u otros dignatarios que ingresaran a Naciones Unidas y que vinieran en vehículo pudieran ser vistos desde la primera avenida, desde los techos de primera avenida. Entonces esto tenía que estar cubierto y no se podía ver de afuera. Bueno, un programa muy del siglo XXI. Esto es un proyecto híbrido. A izquierda es una skyscape en el 2001 en Greenwich, en Inglaterra, para la cúpula del milenio, con son paredes, un sistema de paredes de policarbono, y utilizamos, lo interesante es que aquí esto supuestamente era para un año. Este es el interior, este es el ingreso. Aquí hay dos diferentes áreas para películas, para cine y para actos en vivo, y allí ven ustedes la transluminiscencia de los diferentes materiales, pero después los desarmaron, se volvió a depósito, lo ven a la izquierda, y más tarde utilizamos las mismas armazones para un proyecto en Miami, para un show de Victoria's Secret, un show de un día, ven ustedes a derecha, en un hotel nuevo. Básicamente lo volvimos a utilizar, pero ahora está otra vez almacenado en Inglaterra. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar con las membranas es que tienen duraciones breves. Si uno cuando mira los edificios, tradicionalmente pensamos en 50 años como el ciclo de un edificio. Ahora, bueno, Europa utiliza ciclos de vida más largos, pero en Estados Unidos, en general, la gente piensa como que un edificio tiene que durar 30 años, y algunas de estas estructuras son muchísimo menos. Y lo que importa es pensar en el diseño y que sirva para lo que fue hecho, y que después se pueda desarmar y no quede allí como un elefante rosado. Esto es en Idaho, en las montañas rocallosas, en el Valle del Sol. Es una estructura donde que tienen que soportar la nieve, y tenía que quedar permanente, y otra parte tenía que poderse sacar porque no se necesitaba todo el tiempo, y se tenía que poder retirar. Por lo tanto, es un sistema híbrido, y lo hicimos entonces con un techo de tela extraíble, y la acústica era parte del generador de forma. Ven aquí el campus, el edificio de la izquierda era el edificio grande que se hizo para Union Pacific originalmente a principios del siglo XX, y nosotros desarrollamos la forma desde un punto de vista acústico. Ven aquí en invierno y allí en verano el escenario para las dos estructuras según la estación. Y esto mirando la tierra, el terreno, como un generador de formas. Esto es sorprendente. Dijimos, bueno, la cosa son las paredes de piedra que se mueven hacia adelante y hacia atrás, y que se juntan formando esta cámara, este lugar para la organización de eventos musicales, y después que pueda volver a desaparecer en la tierra. Aquí ven ustedes que hay una platea afuera, exterior, y 500 asientos adentro. Aquí ven cómo fluye la estructura. Aquí sentados en el pasto pueden ver las montañas atrás. Eso es lo que les muestra el diagrama de la derecha. Utilizamos el sistema de red de cables con cables Z-Lock para minimizar la corrosión. Y básicamente hay pinzas de 4 capas, y como había nieve, utilizamos una malla de 4x8. Pero básicamente lo hicimos de manera que pudiera soportar durante el tiempo que tuviera que estar armada temporariamente. Aquí ven la red de cables con los durmientes de madera, están puestos arriba, y arriba de eso, como ven a derecha, básicamente se puso un entramado como de 6 centímetros de espesor, elementos que tienen movimiento,
y utilizamos uno de los trucos de filas candelas, que es ponerlo en diagonal, y así evitan tener que doblar la madera. Y así logran aislamiento de arriba, y además arriba en el techo se le pone una membrana impermeable y siguen siendo membranas aun cuando son heavy duty. Este es el aspecto final. Cuando quedó terminado, ingresando al anfiteatro, utilizamos la piedra. Esta es piedra travertino de Roma. Yo quería usar piedra de local, pero el cliente le encantaba del museo, la que había en el museo de Getty, y la tuvimos que traer de Italia. Y ven ustedes aquí los paneles de madera en el escenario para la acústica, el travertino. Estas son las áreas alrededor del edificio, y ven las uniones, cómo se encajan las uniones de la red en las paredes de piedra. Y en el interior, un especialista en acústica, Chris Jaffe, que trabajó conmigo muchos años, siempre me dice que hay dos cosas que uno tiene que saber sobre la acústica. Una es que el sonido es redondo, y el segundo es que la madera es buena. Sound is round, wood is good, hacen riman en inglés. Y nosotros entonces lo creamos como una pelota en todas direcciones. Entonces da una sensación muy íntima de espacio. Utilizamos muchos elementos de madera. De hecho, los reflectores del sonido son operables, se pueden mover, y uno puede irlo afinando según cuál sea el espectáculo. Yo diría que es muy diferente para un concierto de música clásica que un concierto de música pop. Pasando entonces a otro elemento, la sombra. Este es un proyecto en Iquique que hicimos en 1997. Yo creo que es la segunda tensoestructura en Sudamérica. Pero alguien de que haya estado, alguien de las previas simposios me podrá decir si es el segundo o el tercero. Es en zona fría, un lugar de zona franca, es como si fuera un shopping. Y ven ustedes, estas son algunas de las imágenes. Esto lo visité el año pasado y nuevamente, bueno, desde el 97 hasta el año pasado. En el 97 no había lluvia, entonces realmente no necesitaban, o sea que simplemente le pusimos ganchos en los cables, pero como detalle ahora están encontrando que sí, que a veces llueve. Entonces ven que en el 2010 tuvimos que cambiar la membrana. Esto no es un proyecto mío, pero yo creo que es un proyecto importante en cuanto a la discusión de las pieles. El arquitecto era Tom Wright y Atkins, pues seguramente es el hotel de Burj Al Arab en Dubai, y allí utilizaron una membrana como cierre a un área de canchas con aire acondicionado. Desde entonces se hicieron algunos más, pero seguramente este es el ejemplo más drástico. Por supuesto que la piel para la sombra no tiene por qué ser una fachada que no permita ver a través. Este es un proyecto que hicimos, yo creo que fue en el 97 o inclusive antes, para la Biblioteca Central de Phoenix. Utilizamos sombras para evitar el sol del ángulo que venía medio bajo. Esta es la sala de lectura, y el sol no hubiera permitido en la mañana temprano leer. Entonces diseñamos estos elementos para dar un poco de sombra y a la vez fuerza, pero son de tela, y la tela, la malla, funciona diferente de noche y de día. De día, ven arriba, es una tela que no permite ver a trasluz, y de noche sí. Es un poco como si van a la ópera, o si van es cuando uno pone la luz atrás y queda traslucido, y o si uno pone la luz adelante queda opaco. Sería el equivalente en términos arquitectónicos. Estos son paneles verticales de 20-25 metros de largo, de poliéster PVC, con un material de malla. Y una de las cosas que siempre me ha intrigado
sobre el uso de los términos. No sé si se da en otros idiomas, pero en inglés tenemos términos que vienen de la industria naviera, otro de la construcción, y todos están mezclados en las tensoestructuras. Este es un proyecto que estaba mirando hacia el sur, entonces elegimos un sistema de sombras horizontal. Tenían diferentes partes. Las D, E y F eran, por ejemplo, para artes visuales, y necesitaban una iluminación muy distinta que la que se necesita en un espectáculo. Ustedes pueden ver allí a la derecha los elementos color durazno. Y como tipo de piel, esto básicamente es un material de vidrio de teflón, y aquí, en vez de unirlo a la cortina directamente, lo unimos a las columnas, y como resultado tuvimos bastante envergadura y le pusimos esas conexiones en el medio que nos permitió necesitar de persianas para darle sombra al edificio. Esto es una de las víctimas de la recesión económica en Estados Unidos de los últimos 2 años. Estábamos trabajando en esta fachada del hotel, y lo que es interesante por lo que los muestro es porque es una combinación de una piel perforada y una piel sin perforar. Este es el hotel. Hay vidrio por detrás de las aperturas. Las aperturas son como paneles con marcos allí, y la tela se pela y se transforma en un toldo. Y la idea con que trabajamos es que la fábrica es como un plano que le quita rigidez y que se puede atar detrás de la estructura del edificio, como se puede ver en la estructura de abajo. Como dije, bueno, estamos trabajando en un proyecto que está ahora en construcción. Esto es el edificio Moshe Safdie en Marina Bay, en Singapur. Es un casino y hotel. Pueden verlo aquí. Es en la Marina Louis Vuitton. El objeto es el objeto allí de azul. No sé por qué lo querían un edificio todo de vidrio Louis Vuitton en el medio del Ecuador, pero no es a mí que me pidieron. Pero entonces tuvimos que inventarle un sistema que le pudiera dar un poco de sombra a la gente para que pudiera mirar las carteras. Y como está en el Ecuador, básicamente toda la estructura tenía que tener sombra. Entonces tenía mucha lógica tener paneles que se pudieran desplazar por el techo según por donde viniera el sol. A la izquierda tienen un dibujo que es un rendering de la arquitectura. Hicimos modelos físicos con diferentes sistemas, uno con una cinta, como ven allí, a la izquierda, a la derecha, y otro es una idea más nórdica. Luego también consideramos la cascada, y ellos se sentían como que esto eran demasiado interesantes, así que iban a distraer a la gente que no miraría las carteras. Entonces tuvimos que buscar algo con más estasis, pero utilizamos esa idea que habíamos desarrollado para la fachada en el hotel, y pusimos paneles que pudieran flotar como telas. Ven allí a derecha, y en este momento se están elaborando. Entonces, la superficie de iluminación. Una de las cosas excelentes de las telas es que uno puede tener esa sensación de luminosidad. No quiero describir todas las maneras en que recibimos la luz en la naturaleza, pero hay modos de superficie, y este es el modo volumétrico. Miren ustedes las nubes, no se ve la fuente de luz, no se ve el sol por detrás de la nube, pero toda la nube queda iluminada. Y esto es algo que ustedes pueden hacer fácilmente con estructuras de membrana. El aeropuerto de San Francisco, que hicimos con Jamie Carpenter en 2002, con elementos de vidrio arriba, y son membranas que básicamente difunden la luz y dan esa luz natural y crean
como un juego en el piso. Otra imagen de Loie Fuller. Aquí usó, la bailarina utilizó lámparas de aceite para iluminar. El año pasado allí tienen una mezcla de luz LED y LHD. Y yo creo que una de las cosas que a mí me interesa a menudo es tratar de hacer estructuras que parezcan asimétricas, que parece como que están en flujo, en movimiento, pero de hecho utilizando sistemas muy racionales de geometría. Aquí me inspiré un poco en la danza de Matisse. Esto es un proyecto en el que trabajamos con Take Up Fried, que era y esto es en la Universidad del Estado de Arizona, es el nuevo campus, y querían un elemento de sombra icónico, como para decirle, bueno, a la gente, este es el centro del campus. Entonces está dándole sombra a 4 patios. Estos son los patios. Estos son algunos de los esbozos iniciales, y ustedes pueden ir con el auto hasta el centro. Dejamos esa parte abierta y creamos los modelos, las maquetas físicas para esta. Y la idea era que esto se uniera a las construcciones. Y la idea era crear una simetría rotacional, es decir, que se mueve constantemente cuando uno está dentro del espacio. Entonces uno lo siente como un espacio muy dinámico y no un espacio más balanceado, más estático. Este es el proyecto con el sol vespertino, la puesta del sol. Estos edificios no están terminados. Ven ustedes allí los dos de atrás, pero eventualmente van a tener la sensación de patio. Y la idea es que eso quede sombreado. Estos son los elementos centrales con los conos que bajan. Pero yo pensé que en términos de la iluminación, que es lo que quiero destacar, ustedes ven que a izquierda, eso es una simulación computadora de cómo funcionaría la luz. Nosotros queremos estos elementos azul, celestes y las superficies de la tela que quede en blanco volumétrico. Y lo que resultó no es tan lejano a la simulación de computadora. Si ustedes ven en cómo se programó el azul y la iluminación con LED en la computadora, y ven ustedes las luces programables que están cargadas allí a la derecha. Entonces, además de la iluminación, también se puede utilizar como una pantalla de proyección, o sea, pueden utilizar la luz como iluminación, pero también para proyectar. Esto es en Atlanta, en los Juegos Olímpicos en el 96. Este es el pabellón de AT&T, y esto era prácticamente como un cine en el que uno va en auto, solamente que uno entraba caminando. El interior de este edificio era para los atletas y para la prensa. Allí tienen ustedes la estructura, el interior y el exterior cuando uno entra. Y una cosa que cambió en los últimos 14 años es que ahora podemos mostrar las proyecciones de video para que combine con la forma de la tela, de la superficie de la tela. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a llevar esta idea de la iluminación y de las sombras. Este es un proyecto en Arabia Saudita con elementos iluminados en un edificio de altura, con paneles que están prendidos de la superficie, no van a estar tan angulados como eso, pero van a servir tanto como postigos como de elementos de iluminación. Generación de energía. Este es un proyecto del 97, también 98, que hicimos para el primer uso de membranas fotovoltaicas. Esto es una feria en el Museo de Diseño de Nueva York, y aprendimos mucho cometiendo estos errores para ver cómo funcionan estos sistemas. Generamos luz para la exhibición misma, para un par de estructuras que teníamos allí en el patio. Y unos años después se desarrollaron nuevas técnicas de manufactura utilizando diferentes medios que nos permitieran intercambiar los paneles y con una malla mucho más regular.
Aquí tenemos un producto que desarrollamos para el Departamento de Defensa que se llama Power Shade. Y abajo ven que hay una mezcla de sombra y generación de energía. Se puede poner abajo armazones o más elementos tensibles. Luego tenemos el aislamiento, el clima. Eso es toda una conferencia de por sí, pero ustedes saben que pueden ir a materiales nanoinsulados con nano aislamiento que tienen paneles de aislamiento. Hay un área tremenda en nuestro uso. Yo creo que algunos se van a desarrollar más materiales a corto plazo que mejoren todavía más. Esto es un proyecto en Lac Mirabel en Quebec. Esta es otra de las víctimas de la recesión. Morgan Stanley no pudo conseguir un préstamo. Bueno, eso sí que implica problemas. El área central es una estructura de hoja metálica. Luego estas líneas que ven aquí son sistemas de circulación. Allí hay calles que son exteriores, pero que se pueden cerrar y quedan como calles peatonales cubiertas. Son 5.000 metros cuadrados y básicamente lo desarrollamos. Hay una almohada para una por si cae, un almohadillado por si cae nieve, y utilizando la estructura de árboles logramos sacarle poner solamente arcos y no tener que poner columnas. Allí ven ustedes cómo se pintó el aluminio y querían tener la mayor cantidad de sol posible. Estos son techos de policarbonato con longitudes de 80 metros que se pueden mover sobre rieles, y cuando uno lo corre totalmente da la sensación de que uno está en medio de una calle abierta. Lo importante del policarbonato es que también pueden trabajar bien con las estructuras de tela. Esto es en Des Moines, al lado del río. Ven que aquí se desarrolló una idea que hubiera como un acodamiento del horizonte, y al estar iluminado parece como si fueran faros. Básicamente lo interesante aquí fue tratar de comprender aquí el proceso de formación de calor y de frío en el policarbonato, cuándo usar uno y cuándo usar otro. Ven en el medio la maqueta en menor escala en la fábrica. Este es un proyecto en el que estamos trabajando en este momento. Es un casino con una estructura de hoja metálica fuera de Nueva York. Y es una portacochera, o sea, es para estacionamiento. O sea que allí no importa tanto que sea aislamiento, porque es una estructura al aire libre. Pero la idea es dar un techo de 3.000 metros cuadrados. Ven las geometrías. Empecé con las más eficientes. Y eso se puede, con los clientes, uno puede ver si le hace la malla más apretada, más abierta. Y esto es el cladding de ETF, lo pueden ver en los diferentes niveles, y el sistema de cables abajo. Este es James Dice. Me imagino que ustedes deben tener de esto también. Este es un sistema que él desarrolló, un sistema de ventilación que permite mover el vacío. O sea que nosotros desarrollamos esta feria, esta exhibición, y con una pelota, un teatro en el medio, es una pelota inflable. Esa estructura estaba apoyada sobre un marco de metal liviano. Una de las cosas que ustedes pueden ver a derecha es el uso de balasto en agua. Creo que esto lo armaron para 3 días. Aquí tienen en el Lincoln Center en Nueva York, donde está la estructura y la rampa para subir al centro.
y luego para recolectar agua. Esto es lo último. Hace siglos que está eso. En Sofía, en Estambul, tienen uno de estos. Esto es tecnología antigua, pero es muy eficaz. Y ahora, con el interés en la sustentabilidad, esto les permite recolectar el agua de las estructuras, lo hace pasar por filtros, se lleva a una cisterna y esa agua se puede utilizar para riego o para lo que quieran en el sitio. Aquí hay un proyecto de la cantina Santa Fe, ese es de arriba, es un campus muy bonito y lo usan para recoger agua, para irrigar el campus, las plantas del campus. Ven allí, bueno, tal vez no lo pueden ver, pero aquí tienen uno de los lugares por donde se recolecta el agua, decanta hacia esa zona y por allí se almacena el agua. Otro que se utilizó, este es en Detroit, Michigan, es en el centro justo de Detroit. Es un sistema de transporte intermodal, es como aquí tienen la estación de ómnibus, esto es, aquí viene un subte. Básicamente lo que permite es pasar del subte al ómnibus, 6.000 metros cuadrados. Y aquí el problema era que teníamos que cubrir todos los ómnibus, pero que no podíamos atar nada al piso. ¿Ven? Teníamos que sujetarlo de aquí arriba, por encima del edificio. Básicamente desarrollamos estos elementos, estos marcos, y tuvimos que sujetar esto hacia arriba. Aquí tienen ustedes la instalación de los marcos en el invierno. Bueno, el invierno no es el mejor momento de hacer estas cosas de aislamiento, pero ven ustedes allí los elementos de la tela, los primeros paneles, y esto entonces es cuando se completa. La luz sube y baja en los diferentes conos, le da mucha forma. También la carga de la nieve, para que no se deposite la nieve innecesariamente. Básicamente, el agua se recolecta, se junta con los caños, y aquí lo llaman la característica del agua. Ven aquí que vienen los ómnibus y utilizan la iluminación de los paneles. Y mirándolo del lado, ven la forma de la estructura de adelante. Aquí está un poco distorsionado, pero esto es mirando cómo se une a la estación de ómnibus. Y allí lo importante también era ver los canalones para recoger el agua. Entonces, cuando trabajo en un problema, nunca pienso en la belleza, solo pienso en cómo resolver el problema. Pero cuando terminé, si la solución no es hermosa, sé que es lo equivocado. Esto lo dijo Buckminster Fuller, y yo creo que es una manera importante, y no empezar al revés, tratando primero de buscar una forma bonita y después ver cómo resolvemos el problema. Tenemos que empezar tratando de resolver el problema. Y yo diría que una de las cosas maravillosas de esto es que la historia está de nuestro lado. Saben que si nosotros miramos la historia de la arquitectura, la historia desde la masa a la membrana, vemos las grandes pirámides, Grecia, las catedrales góticas, el renacimiento liviano, los clásicos modernos, y ven que cada vez más las estructuras se hacen cada vez más livianas. Yo estoy convencido de que cuando yo ya no esté aquí, la mayoría de los edificios van a utilizar esta idea de membranas con pieles muy, muy livianas, integrando la estructura de la piel como no solamente para sombra, sino
todo integrado en un marco. Los materiales se están haciendo cada vez más caros, los sistemas de seguridad ya no necesitan, ustedes no necesitan construir un banco que parezca una fortaleza, porque el dinero ya no está ahí, es digital. Entonces el abordaje es totalmente distinto. Yo creo que esta área, el hecho de utilizar estructuras livianas, tiene un excelente potencial para el futuro. Muchas gracias por escucharme hoy. Si hay alguna pregunta, con todo gusto las contesto. What's that? Yes. In the U.S. That's a good question. I think there are a couple of reasons for that. Es una buena pregunta. Pienso que hay un par de razones buenas. En primer lugar, los códigos de incendio en Estados Unidos son, yo creo que esto es así también en muchos países, se basan en sus propias experiencias y han sido lentos. Uno de los tests en Estados Unidos es el test Burning Brand, que se basa en el código de California, que es un bloque de madera que le ponen encendido en la estructura. Ahora, en un vidrio de teflón simplemente queda allí encendido, pero no se incendia. Entonces dicen que no es combustible, pero cuando son algunas hojas de material, se prende fuego, no se prende fuego, pero cae a través. Entonces, eso hace que quede catalogado como que no resiste los incendios. Y ahora hay muchas empresas que están tratando de presionar con el foil. Tienen que atravesar este problema. Cuando trabajamos en Canadá, con el Mirabel, nos tuvimos que reunir con los funcionarios, con el funcionario de la municipalidad 2 veces, y le tuvimos que explicar que era seguro, porque cuando se derrite ya no entran los gases, y el hecho de rociarlo con agua no es la manera de luchar contra el incendio en este tipo de estructuras. Pero lo que se falta es masa crítica, porque uno puede decir, bueno, tenemos edificios en Washington que utiliza foil de ETFE, pero muchas veces los inspectores de incendios miran solo su jurisdicción y dicen, bueno, pero nosotros no conocemos ese edificio, no lo tenemos aquí. O sea que es un proceso lento. Si uno dice, bueno, desde 1980 lo hacen en Alemania, a veces no ayuda tampoco con los funcionarios municipales o con los inspectores. Muchas gracias.